Buenas noches. Hoy, en el marco del grupo Príncipe Rakoczy de West Palm Beach, continuamos el estudio de la obra Fundamentos de Teosofía de Seiji Narayadasa, que en la versión de PDF que estamos usando es la página 36. Luego vienen las almas, párrafo que está a continuación de la figura 29. Adelante, Nora, para la invocación. Invocación de inicio. Hay una beatitud, un poder más allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlas. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reserva. Que aquellos que son la personificación, la representación del amor inmortal, bendigan con su incesante ayuda y guía esta sociedad fundada para ser un canal de su obra, que ellos la inspiren con su sabiduría, la fortalezcan con su poder y la vigoricen con su actividad. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Luego vienen las almas más avanzadas y cultivadas de todas las razas, cuyo horizonte intelectual no está limitado por la familia ni por la nación, que persiguen una perfección ideal y laboran conscientemente para alcanzarla. Son menos las que han descubierto que el objeto de la vida es el sacrificio y consagración de sí mismo. Están en el sendero y avanzando conscientemente su porvenir, entre paréntesis número 2, y las exquisitas flores de nuestro árbol de la humanidad son los adeptos, los maestros de la sabiduría, los excelsos hermanos mayores de la humanidad, que son los reflejos de Dios en la tierra, que van dirigiendo la evolución conforme al plan divino. Número 1. Estos números, como ustedes saben, vimos la semana pasada, se refieren a las clasificaciones que él va poniendo en los tipos de almas que se reencarnan. Habíamos visto la semana pasada las primeras dos clases, que aquí, como es natural, es lo que va de las numera en orden, en uno los adeptos, después las dos, las que están ya en el sendero, los tres, las almas cultivadas o ya, que es lo que veremos después, repasaremos otra vez, y las almas sencillas, las cuatro, y las almas todavía no desarrolladas, es decir, que casi todas se individualizaron antes que se cerrara la puerta y no han recibido todavía un número de encarnaciones suficientes para que la parte mental se pueda destacar. Son personas que no tienen desarrollo mental alguno. En antropogénesis de HPV se les pone como las de cabeza cuadrada, un término un poco, como si dijéramos, que hay que asimilar, pero viene parece de alguna terminología de alguna de las tradiciones antiguas. Entonces nosotros vimos el jueves pasado los tipos estos
el número 5 y el número 4. Es decir, las personas no desarrolladas que se reencarnan muchas veces en una subraza antes de pasar a la siguiente. Y vimos también las sencillas, almas sencillas que ya tienen algún tipo de desarrollo, pero todavía vamos a decir, pequeño. Y todavía también se reencarnan muchas veces en una subraza antes de pasar a la siguiente. Es decir, necesitan más experiencia para poder ir cultivando sus principios más elevados de la personalidad, que es la mente que tiene deseos, es decir, camamanas. Y por eso son personas que no tienen un desarrollo espiritual o que tienen un sencillo desarrollo intelectual. Todavía eso es una, vamos a decir, una cantidad, si no la mayoría, muy apreciable de almas en el mundo. Se reencarnan más rápido porque al no tener una mente suficientemente desarrollada, su devachan es más corto. Y muchos de ellos tienen muchos deseos inferiores, lo cual les hace que su Kamarupa sea a veces bastante, como si dijéramos, burdo. Y ese Kamarupa casi nunca tiene cosas positivas y queda atrapado a disolverse en el mismo plano cámico, y por tanto lo que asciende al devachan, salvo que hayan perdido totalmente la conexión con el alma, si se han degradado, pues es por muy poco tiempo. Ahora, ya vamos a ver aquí que ella en esta parte que es donde hemos comenzado, nos habla de las almas más avanzadas y cultivadas de todas las razas. Es el grupo 3. Por eso ella lo pone al final. Persiguen una perfección ideal y laboran conscientemente para alcanzarla. Fíjense que en el número 3 hay dos subgrupos. El grupo A, que se reencarna 2 veces en cada subraza con un promedio de 1200 años en el mundo devachánico celestial, como se le compara, aunque recuerden que hay una carta del maestro donde dice que eso fue una licencia poética o literaria de HPV, que más bien es un estado que no es comparable a las nociones, vamos a decir, corrientes de la mayoría de la humanidad. Y el grupo B se reencarna también 2 veces, pero con un periodo menor. Todavía no tienen quizás el temperamento tan intelectual y nada más que pueden estar 700 años de promedio en el mundo devachánico. Recuerden que esto no es una cifra cerrada y no es tampoco una cifra estadística. Aníbal y Bitter estudiaron, y como es natural, Jinarayadasa se benefició mucho de esas investigaciones. Estudiaron un grupo de almas, de las ya consideradas cultivadas, y encontraron eso, pero eso no es hasta donde se sabe, una ley, sino que ellos le llamó la atención. Pero figúrense en los miles de millones de personas que ya estaban encarnadas en aquellos momentos, pero aún cuando no hubieran sido tantas, en los muchos más miles de millones de nuestra actual humanidad, habría que investigar todas las que tienen ese tipo de cultivo para ver si eso responde de verdad a una, vamos a decir, a una constante, o por lo menos a una estadística amplia, o nada más que fue algo que ellos se fijaron en un escuálido número de personas, de almas, que ellos trataron de investigar, que no pasaron, yo creo que ni de 100. Entonces eso
no lo debemos de tomar como una cosa cerrada ni como un dogma, mucho menos. Estas investigaciones ellos no la hicieron para que las personas la creyeran a pie juntillas. Y eso, por el contrario, ellos no encontraron o no quisieron hablar o no se atrevieron a investigar personas que quizás tienen que estar más tiempo, como es el caso que tanto HPV cita, como fue el caso de Platón, en la misma carta del maestro, sin nombrar a nadie, dice así, no solo por 1000 o 2000, a veces por varios miles de años. Si ellos encontraron eso, no lo tienen, como si dijéramos, expresamente declarado, y quizás porque pensaron que todavía el promedio humano es muy difícil que tenga muchas almas, y claro, eso es indudable, como la de un Platón o la de un... así que aunque no han llegado al adectado, tienen una enorme estatura, sobre todo en el nivel de lo que puede aprovechar esa alma durante su absorción de la utilidad de esas encarnaciones en el Devachan. Entonces, bueno, ya el 2 es aquel que está en el sendero. Y entonces, aunque no es tampoco, lo ponen como dijéramos, como lo más corriente. Porque ya estos seres lo que tratan es de servir a la humanidad y aparte de ello, su gran evolución les permite asimilar en vida lo que sería esa asimilación en Devachan. Pero en el Devachan sería una asimilación extremadamente larga. Y por eso quizás no tocan eso porque ya algunos como esos casos que ella cita, HPV, en la doctrina, o que los maestros insinuaron, pues ya tienen que ser personas que están en el sendero. Y entonces renuncian casi siempre al Devachan. ¿Por qué? Porque lo importante es estar ayudando a la humanidad que sufre demasiado y que está todavía demasiado ignorante. Y la forma que ellos tienen de, como si dijéramos, ayudar más a la humanidad es renunciando a eso y estando en la tierra constantemente. La ley seguramente que tiene que tener alguna compensación. Jinarayadasa fue en su librito Los 7 velos sobre la conciencia uno de los que habla de eso, que él había estado varias encarnaciones sin tomar el Devachan y que estaba, como dijéramos, bueno, decidido. Vamos a decir por qué lo hizo, sino él dice, y que estaba decidido esta vez disfrutar un Devachan, vamos a decir, porque parece que estaba demasiado cansado, demasiado agobiado por todo lo que pasó cuando sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Y ya claro, la primera clase de monada de una humanidad es la que ya completó el reino humano. Y es el adectado que no necesita reencarnar y sin embargo, igual que pasa con estos discípulos o iniciados que están en el sendero, pues lo hacen y como es natural, constantemente sí, la humanidad lo necesita como miembro de una jerarquía que trata de estimular constantemente la evolución humana. Y la forma de poderlo hacer es estando encarnado, no en los cuerpos ya nuestros. Esta es la diferencia también. El adecto usa un tipo de Mayavirrupa o un tipo de expresión que no tiene moléculas, sino que son vehículos de esencia monádica. Y esa esencia monádica se mantiene nada más que en los subplanos séptimos, o primero, si lo vemos de arriba hacia abajo,
o el más sutil, vamos a decir, el más sutil de los subplanos de los 7 planos, o de los 5 donde funciona la evolución humana. Y por tanto, ellos no tienen ningún tipo de dificultad para expresar su conciencia plena y libre de karma y de sujeción a la individualidad. Es una conciencia ya universal que mantienen aunque se enfoquen en su parte individual, que siempre hay la posibilidad, porque se gana la posibilidad de expresarse en las dos formas para poder canalizar energías que ayuden a la humanidad en su evolución, o enseñanzas como las que le dieron a Syned, a HPV, etc. Aunque ellos tienen muchas cosas que nosotros no podemos ni saber hasta dónde llega la envergadura de la labor de estos seres. Así que eso, cualquier cosa, como es natural, recuerden, esto es una visión general. La división parece que está más o menos abarcando los 5 grupos principales, pero en el fondo tienen que haber 7. Como todo lo que se manifiesta de una unidad de la vida de toda la humanidad, que aunque sean 5 planos, tiene 7 grandes grupos, como se ve en Antropogénesis. Jinarayasa no entró en esto de esa numeración ni en estas disquisiciones, que yo tampoco puedo decirles a ustedes en qué sentido y dónde estarían las 2 que faltan. Acuérdense que tenemos 5 sentidos, una mente que nada más que trabaja con el 5º principio, cuando más alta, pero enredada con el 4º, mientras no tenemos la mente superior funcionando. Así que aquí hay mucha tela por donde cortar cuando se profundiza. Pero estos son los principios generales que Jinarayasa en estas conferencias y volcó después lo que enseñó en el libro. Él le pudo dar a principiantes, y nosotros eso, somos principiantes. Y este libro por eso es tan útil para nosotros, porque nos permite ver cosas más amplias sin la parte más misteriosa de todas estas cosas, como es toda constitución centenaria tiene sus misterios, y por tanto, aquí tenemos una forma más sencilla de ponernos en relación con esta sabiduría. Adelante, Norita, la reencarnación se realiza. La reencarnación se realiza en las razas de las razas raíces estudiadas. Cierren los micrófonos, por favor. En el capítulo anterior. Pero antes de abordar el estudio de sus leyes, habemos de explicar de su actuación 2 clases. La de los adeptos y la de los que se hallan ya en el sendero. El adepto se halla por encima de toda necesidad de reencarnación, por haber adquirido ya todas las experiencias que las civilizaciones pueden darle. Ha realizado el propósito que le hizo hombre. Aunque ha llegado a ser una columna del templo de mi Dios y no saldrá más, muchos adeptos reencarnan entre los hombres para ser legisladores y guías, con el objeto de acordar a la humanidad con Dios. El adepto elige el lugar y tiempo de su nacimiento, porque es dueño absoluto de su destino. Claro, aquí no estamos ya ante un ser humano. Esta es otra de las cosas que el señor Jinarayasa se reserva, que está bien claro en Antropogénesis, pero que él no podía complicar las cosas a principiantes. Pero recuerden que la individualidad humana como encierro y como aparente separación de la unidad de la vida, nada más que es en el reino humano. Como ellos ya alcanzan el adeptado, ya no están constreñidos al reino humano. Ellos están
expresándose como una jerarquía. No están sujetos, por tanto, a reencarnación. Ellos son una jerarquía del logo. Esa jerarquía es la que tiene que ver con la evolución humana, porque ellos están inmediatos, acaban de salir del nivel humano, y es la jerarquía que le llamamos la fraternidad de adeptos. Y tengan cuerpo físico o no, porque no todos tienen que tenerlo. Ellos hacen más labor en lo interno que en cualquier cosa externa. Es más, ellos al salir de la humanidad, en cierto aspecto, no pueden en realidad totalmente, vamos a decir, enfocarse exclusivamente en el nivel humano. Ellos lo hacen para ayudar como un apoyo al apresuramiento de la evolución, pero ellos ni están sujetos a karma, ni están sujetos a reencarnación. Bueno, karma es acción y es la ley una, pero quiero decir a karma personal, es decir, no tienen que emitir más ninguna personalidad, y en lo que se expresen dentro de la jerarquía del planeta, asumen algunas, vamos a decir, responsabilidades que deben, como es natural, expresarse como un dharma, como un deber para el bien, pero no hacen nada para ellos. Pero bueno, aún esto que hacen para la humanidad tiene sus reglas o sus expresiones de ley que para nosotros en detalle, pues yo por lo menos no conozco nada de ello. Si vimos, por ejemplo, cuando comienzan los 7 años de probación, que los dos maestros no podían responsabilizar a la fraternidad, a la jerarquía a la que pertenecían, y si ellos se hubieran equivocado de cálculo o de discípulos, que HP hubiera fallado, HPV hubiera fallado, etcétera, posiblemente arriesgaban su estatus, sus funciones en la jerarquía, y podían tener que regresar atrás otra vez como seres humanos hasta cierto punto. No se explicó detalles de ello, pero bueno, el caso es que ellos no podían responsabilizar, dada la materialidad humana y la poca evolución todavía y la poca duración, sobre todo, del arco de reascenso, que esto tuviera un fruto positivo, porque poner conocimiento vamos a decir, al alcance de una humanidad tan densa y en un periodo tan terrible como este Kali Yuga, y por ello hubo 7 años de probación, como se le dijo. Si ellos fracasaban, ellos perdían su posición. Yo no digo que la dictado, pero sí las funciones que en la jerarquía estaban haciendo. Es decir, que ellos tuvieron que arriesgar mucho. No sabemos hasta dónde, ni por qué tiempo, ni en qué sentido iban a tener que, vamos a decir, entre comillas, pagar ese fracaso, pero no se podía, la fraternidad total de ellos no se podía comprometer a que aquello fracasara, y hay que dejarlo en manos humanas. Esa es otra de las leyes, porque ellos no pueden trabajar directamente con el karma humano. Y esto es una de las cosas que nosotros le tenemos que agradecer a estos seres, aún de una manera general, porque no sabemos los detalles, pero sí que ellos tienen una enorme responsabilidad. Y en el caso, por eso fíjense que dice, no saldrá más. Fíjense, todo esto son comillas de escrituras sobre los misterios de la antigüedad, que entra en estos niveles. Y sin embargo ellos, a través de HPV, de Olcott, de algunos de los discípulos, sobre todo los que le escribieron cartas y todo,
salieron de donde ellos residían y moraban, en cierto aspecto y hasta cierto punto, para recibir, como ustedes saben, porque todo lo que hemos estudiado juntos, las cartas que recientemente estudiamos en orden cronológico, pues, oigan, mi hermano, fue un sufrimiento verdaderamente atroz. Pero bueno, al fin pasaron los 7 años de probación, se consolidó y ellos pudieron seguir protegiendo, pero ya en otro nivel. Las cartas y todo eso no pudo seguir. La gente, no conocemos los detalles de estas leyes y ellos no pueden violarlas como es natural. Adelante, Nora. Los que se hallan en el sendero son los discípulos de los maestros de la sabiduría y generalmente reencarnan a los pocos meses o años de su muerte sin desprenderse de su cuerpo mental y astral, contra lo que normalmente ocurre. La ley general es que el alma, después de la muerte del cuerpo físico, pase un breve periodo de vida en el plano astral y después, descargada del cuerpo astral, permanezca algunos siglos en el mundo mental inferior. Es el cielo inferior, llamado con frecuencia de Bachán en la literatura teosófica, donde los anhelos y aspiraciones de la vida terrena reviven y ahora con plena realización de todas las felicidades deseadas. Pasan siglos en dichosa actividad para que las energías que las energías aspiratorias se agotan y el alma se desprende también del cuerpo mental. Ha terminado su encarnación y ahora se halla en su único cuerpo, el causal, con todas las experiencias transmutadas en ideales y capacidades. Pero como todavía le falta mucho para ser perfecto, vuelve a reencarnar, tomando 3 nuevos cuerpos, el mental, el astral y el físico. Una excepción en este proceso ordinario de evolución es el discípulo en el sendero que renuncia a los siglos de felicidad de que pudiera gozar en el mundo celestial por el ansia de continuar en el plano físico, laborando por su maestro. Renuncia a la dicha que es su galardón para servir a la humanidad con su cooperación. El maestro elige por él el lugar y tiempo de su nacimiento y él renace con los cuerpos mental, astral y mental de la vida recién terminada, tomando solamente un nuevo cuerpo físico. Bien, esta es una excepción, como ustedes ven. ¿Y por qué puede reencarnar con esos 2 cuerpos sin que tenga que disolverlos? Porque el discípulo ya, salvo limitaciones que todavía no ha eliminado para alcanzar el adeptado, ya está cumpliendo con una disciplina, con un desarrollo, con una dedicación total de sus cuerpos. Se renuncia, como dice Chinarayas aquí, a la felicidad, pero en realidad no es la felicidad como nosotros la concebimos, ni como nosotros la podemos valorar. Es un estado de bienaventuranza. A mí no me gusta la palabra felicidad. Yo soy en eso quizá majadero. Pero es que eso es lo que es Ananda. Y cuando ustedes estudian en detalle, que vuelvo a decir, Guinaredas aquí no llega a esos detalles porque le está hablando a principiantes. Vemos que el estado normal de la conciencia, aún en ese debachán del mundo mental inferior, porque si la persona tiene el discípulo, en este caso, una gran abstracción
podría ascender aún a un devachán en los subplanos superiores de su cuerpo causal directo y no en su cuerpo mental, que, como es natural, el de un discípulo es muy positivo y no tiene deseos, porque ¿cuál es la segunda condición que está a los pies del maestro? La primera es discernimiento, pero la segunda es ausencia de deseo. Es decir, una de las condiciones por las cuales un adepto puede aceptar a un discípulo es porque el discípulo ya no enreda su mente en los deseos, o sea, en el nivel kamamanásico, sino que aspira y tiene que tener algún tipo de acercamiento. Yo no digo que realización total. Recuerden que hay varios grados de discipulado. El discípulo en probación, el discípulo aceptado, el hijo del maestro. Y ya después vienen sí las iniciaciones, lo que vamos a conmemorar ahora, que es el nuevo nacimiento, etcétera. Todo eso todavía no es un adepto y sin embargo, los pasos todos que conducen al discipulado ya no son compatibles con la mente nuestra, con los deseos nuestros, porque si no todos nosotros fuéramos discípulos. ¿Quién que no haya estudiado teosofía no se da cuenta de todo lo que podría evitar de errores, dedicar totalmente su encarnación al bien, etcétera? Si de verdad apreciamos estas enseñanzas, tratamos de que sean llevadas a la práctica, pero obviamente no lo logramos. ¿Por qué? Porque seguimos enredados en los deseos. Pero si el discípulo, para alcanzar esa posición, discípulo pleno, aquí no se está hablando de la condición de excepción que se hizo con algunas personas al inicio de la sociedad, tratando de que ensayaran cómo poder llegar hasta ello. Y saben que precisamente, lamentable y tristemente, casi la totalidad de ellos fracasaron. Solamente podemos tener la dicha de conocer que HPB, que Olcott y que Damodar no fallaron. Pero los demás no sabemos qué pasó al final de su vida ni nada de ello, porque esas cosas no se pueden, como si quisiéramos divulgar. Y la vida interna de estos seres, ninguno de nosotros la conoció. Así que aquí hay muchas cosas que tenemos que dejar, como si dijéramos, en incógnita. Y no tomar opiniones que pueden ser bastante riesgosas de que estemos equivocados. Y que serían nada más que eso, opiniones sin ninguna base total para saber cuáles llegaron hasta el final, cuáles de verdad alcanzaron esta categoría y pudieron renunciar al devachán al final de su vida. Porque si no se es un discípulo al final de la encarnación, sí, en las pruebas que la vida los va presentando, en probación yo sé que sí hubo un grupo. Pero aún, por ejemplo, el caso de Sinet y de Hume, los aceptaron con discípulos específicos, laicos, sin un juramento de obediencia, una serie de cosas. No fueron lo que HPB, Damodar y Olcott obviamente fueron. Y lo de los demás, sabemos que se les dieron oportunidades, que parece que hubo una serie de aciertos en algunos y que parece que algunos llegaron hasta el final de sus vidas. Pero parece
No podemos hacer un juicio como si dijéramos total. Ni mucho menos decir, no, pero fulano sí se cayó, el otro no, este sí, el otro no. Eso es ignorancia nuestra y yo nunca he expresado ninguna de esas opiniones porque yo soy más ignorante. No he llegado a nada, ni a aspirante verdadero de aprobación. Adelante, Nora. Las leyes de reencarnación aplicables a las almas que no se hallan en las condiciones de discípulo ni adepto pueden deducirse del examen de los datos contenidos en la figura 3033. Aparece un cuadro que dice individuo a sus últimas 20 vidas. Promedio de vida terrena, 66 y medios años. Promedio de periodos entre las encarnaciones, 1928 y medios años. Fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, raza, subraza, sexo, años de vida, años entre las encarnaciones. Antes de Jesucristo, 2535. América, 23.650. América, cuarta raza, una subraza. Esa es la primera subraza. Yo creo, fíjense, esto es una cosa que recuerden, esto es el resultado de esas investigaciones que no son concluyentes porque fue con un grupo de almas. Yo creo que el que le interese ver eso, pero esto es una curiosidad que nosotros en aquellos momentos, recuerden, la mayoría de las personas no creían en la reencarnación. Esto influyó mucho en que muchas personas pudieran ver, sobre todo comparando con las últimas 30 vidas de Alcione, con El hombre de dónde y cómo vino a dónde va, y estas obras que son el resultado de esas investigaciones. Si ustedes no van a eso y lo ven, etcétera, de todas maneras, no tiene una gran... Y yo, por lo menos, la verdad, nunca he estudiado eso. Lo importante es que estudiemos el presente, el pasado. Puede haberse distorsionado, puede estar... Yo confío en muchas de este esfuerzo del Besan-Liebiter, etcétera, pero también cuando ustedes leen sobre todo el prefacio de las últimas 30 vidas de Alcione, el propósito de ellos fue que se pudiera estudiar la ley de karma. Eso es lo fundamental. Y no podían ellos, como es natural, darle un valor actual, verdadero, de práctico, a que nosotros nos perdamos en todas estas. Esto es, vamos a decir, ya dio el promedio arriba. Eso es lo que es fundamental. Ustedes quieren saber, bueno, a la subraza está la cuarta, la quinta. ¿Por qué? Porque en esos años todavía, que son antes de Cristo, es el periodo final de la raza atlante. Y por eso fíjense que empieza en la primera subraza, etcétera. Pero eso es ¿cómo podemos saber de todas maneras lo que esa alma hizo? Miren, yo les sugiero, si ustedes quieren, estudienlo ustedes, pero a mí me parece que esto es perder un tiempo grande en figuras tan complejas como esta para no poder tener sin la vida como fueron, etcétera, como se puede ver en las 30 vidas de Alcione, sobre todo la enseñanza fundamental, que es la ley de karma. ¿Cómo repercute una vida cuando es positiva, cuando tiene una serie de elementos negativos? ¿Cómo lo negativo repercute en encarnaciones siguientes? Eso hay que estudiarlo en detalle, si no, ir para atrás, mirar un pasado que no sabemos ni de quién es, porque aquí no se dan como es natural,
las identidades de esas almas. Lo único que se trata de ver eso, que hay un ritmo de pasar por las subrazas de una manera, cuando ese es, como si dijéramos, cuando se es más adelantado, nada más que con 1 o 2 veces que se pase por la subraza, ya la persona aprende la lección fundamental de la subraza. De todas maneras, cada raza, como tiene 7 subrazas, un mínimo de 14 encarnaciones. Es lo que más o menos hay ahí. Y hay otras que, las menos adelantadas, pues tienen que tener varias encarnaciones, entonces pueden tener hasta 20 o más encarnaciones en una misma raza raíz. Pero yo no sé si ustedes desean, se sigue, pero no creo que de una lectura como esta nosotros podamos sacar sin saber qué tipo de alma es, etcétera. Ahora, al que quería convencerse de la posibilidad de la reencarnación, pues entonces nosotros podríamos quizás tener algún tipo de opinión o algo, porque podríamos ver el funcionamiento de la ley de karma. Díganme si ustedes quieren que se siga esto, yo lo respeto, pero yo no voy a comentar nada de esto porque no tengo nada que comentar y creo que no va a quedar ningún tipo. Si se pudiera hacer un estudio profundo o algo de alguna de estas almas, todavía. Y ver sobre todo el funcionamiento de la ley de karma, hermano. Dígame, no le oí, Víctor. Yo creo que podemos brincar la figura 30 completa. Por eso, y creo que vienen otras tablitas más, pero yo no le veo a esto un sentido práctico. Claro que no. Vale, no. Ahora, el que quiera estudiarlo, ahora si hay alguien que quiera, puede abrir el micrófono y decirlo, pero yo no le veo utilidad. Gaspar, por mí siga. Sí. Estoy como Krishnamurti. Claro. Presente. Muy bien. No mirar atrás, eso no tiene importancia. Ahora, que uno quisiera poder tener algún tipo de vamos a decir, de profundización en alguna cosa de la ley de karma, bueno, puede uno estudiar alguna figura, alguna cosa, pero hay que ir al libro de donde, uno de los dos, o los dos, yo creo. El hombre de dónde, cómo vino, a dónde va, y las últimas 30 vidas de acciones, y compararlo con la última encarnación, que es la que él pone conocida, como aquí, esta de 1847, yo creo que es la de Annie Besant. Ah, no, porque es antes de Cristo, ¿no? No. Esta sí es después. Ahí eso está equivocado, yo creo. Bueno, pues seguimos, adelante. Ok. Gracias y adelante. En ella se dan en forma de tablas los datos referentes a las vidas pasadas de 4 individuos. Abro un paréntesis que dice: hay una pequeña inexactitud en este diagrama. Se han omitido 2 vidas de B en las cuales no se encuentra, sin embargo, con A ni con C. Primero aparecen como padre e hija, como A y C en su 9º encuentro, y segundo como amigo, como entre B y A en su también 9º encuentro. Por supuesto que los 4 han pasado por algunos cientos de vidas, pero con propósitos de estudiarlas solamente se han investigado las más recientes. Las 4 pertenecen a la clase cultivada, pero el estudio de las leyes que rigieron en su evolución nos dirá algo también respecto a la reencarnación de las otras 2 clases, las sencillas y las incultas. Claro, las sencillas y las incultas lo que van a tener más número de reencarnaciones en cada subraza, van a tener menos tiempo de descanso en Devachan por sus menores tiempos de asimilación y menor cantidad de cosas superiores
que, vamos a decir, que asimilar en el Devachan, etc. Esos principios sí los podemos nosotros comprender pero ya el poder ir a un tipo de estudio detallado tiene que hacerse, como les dije, el que lo desee y el que quiera tener también, sobre todo, como el karma, esa sería la única cosa útil, cómo el karma repercute de una encarnación en otra, etc. Y eso sí, esos ejemplos que ellos dan de algunas de estas almas son muy, vamos a decir, indicadores del funcionamiento exacto de la ley de reencarnación unida a la ley de karma. Es decir, son dos aspectos en el fondo de la misma ley. Adelante, Nora. De las particularidades en cuanto al lugar, tiempo, sexo y raza de las reencarnaciones y de los intervalos entre las vidas, podemos deducir lo siguiente. Primero, entre las almas cultivadas hay dos subtipos, el de aquellas cuyo intervalo entre la muerte y el renacimiento abarca por término medio 1200 años. A, B, D, figuras 30, 31 y 33, entre paréntesis. Y las que lo tienen de unos 700 años. C, figura 32, cierre paréntesis. El intervalo entre las encarnaciones se pasa en su mayor parte en el mundo celestial inferior. Devachan y su duración depende de la cuantía e intensidad de las aspiraciones durante la vida terrestre. En las almas incultas y en las sencillas, una vida de unos 60 años en el cuerpo físico creará una fuerza espiritual correspondiente a un Devachan. Para las primeras, de 5 a 50 años, y para la segunda, de unos 2 o 3 siglos. A una vida corta, como la que termina en la niñez o en la juventud, corresponde también un Devachan corto, por ser de menor cuantía la fuerza espiritual engendrada. Claro, ven, esto igual, estos son promedios lógicos. Si una vida es larga, si el alma ya tiene madurez para cultivarse, pues va a tener un Devachan largo cuando ese cultivo, como es natural, ha sido en la línea positiva, que es en lo que él estudió. En lo que ellos, porque fueron Besan y Leadbeater, estudiaron esas almas, porque estudiaban almas bastante avanzadas, pero siempre están en relación con almas menos avanzadas. Y es por eso que salen también estas indicaciones. Esto no son estadísticas, recuerden, estas indicaciones que alma sencilla, alma con poca expresión mental, pues nada más que pueden tener muy poco Devachan, porque el Devachan es un estado de asimilación de la parte positiva, de sobre todo la inteligencia, que es la que va a generar el puente o el antakarana para poder aspirar a la vida espiritual. Y esto es que, por ejemplo, almas muy sencillas, aunque estuvieran en relación, porque, por ejemplo, una persona de mucha evolución, pues puede haber tenido familiares o amistades, etcétera, y almas hasta con las cuales genera un lazo kármico, lo mismo positivo que doble, porque a ver, casi todas mientras no tenemos una gran evolución, tenemos muchos errores y hay pocos aciertos, pero de todas maneras, todo eso es, como dijéramos, lógico, que por elevada y evolucionada que sea un alma reencarnante, tenga muchas relaciones con personas menos evolucionadas. Y por eso es que surgen estos caracteres que se ven que tuvieron un menor tiempo en Devachan. Adelante, Nora. Vamos a brincar la figura 31 entonces. Sí, las figuras esas las vamos a ver los resúmenes que Ginera Daza nos da, porque si no es lo mismo.
Es verdad. Si eliminamos la primera, tenemos que eliminar los tres. Son como 3 o 4 gráficos de esto. Y repito, el que lo estudie, le interese algo y no lo entienda y quiera preguntarme si yo puedo contestar, lo haré. No tengan pena en eso, aunque pasen 10 días, aunque pasen los días y ustedes no lo hayan estudiado antes, pero después se embullen a estudiarlo. No estoy, vamos a decir, prohibiendo que lo estudien y no tengo a menos contestar a cualquier curiosidad que ustedes tengan por como ajena que sea a mí. Pero lo que no quiero es perder tanto tiempo en este capítulo por ello. Es lo único que no, y creo que no vamos a sacar ningún provecho de eso. Adelante, Norita, en la mayoría. En la mayoría de las almas cultivadas, una vida de 60 años necesita de 1000 a 1200 de bachán. Según la cuantía de la fuerza que haya que transmutar en facultades. Hay, sin embargo, entre estas almas cultas, un pequeño grupo del tipo C, figura 32, que aunque pueden engendrar la misma cantidad de fuerza aspirativa que las otras, que requieren 12 siglos de debachado, condensan su vida del mundo celestial en unos 7 siglos. Claro, fue las 2 clases que él dijo. Es decir, son almas también adelantadas. Su Dabachán de todas maneras tiene una duración, pero no. Fíjense que las otras son, las primeras, ¿no? Son de 1212 siglos contra 7, pues es muy cercano a un poco más nada más que de la mitad. ¿Qué puede ser eso? Tampoco. Yo creo que existe una capacidad de investigación o haya habido vamos a decir, un número de investigaciones que vuelvo a repetir, es investigar el pasado, señores. Y fue más bien para dar ciertas pruebas de que eso se puede investigar, que los anales acásicos existen, correcto, todo eso magnífico. Pero para nosotros llegar a eso tendríamos nosotros que hacer la investigación. Porque lo demás que tenemos que creer. Y eso no nos adelanta, a mi entender. Por lo menos a mí eso no. Miren, la historia de cualquier periodo de la humanidad donde haya habido un gran impulso evolutivo y sobre todo en periodos donde todavía la masa de las poblaciones no eran como ahora tomadas en cuenta para nada. Las masas de las poblaciones todas eran ignorantes porque predominaba todavía la evolución embrionaria. Nosotros estamos en un siglo que con todos sus defectos, o en 2 siglos, o 3 o 4, con todos sus defectos que subsisten y que todavía nos mantienen con muchas cosas negativas que vamos a decir, predominan por ciclo sobre las positivas, pero nosotros tenemos ya una población mucho más, sobre todo por el adelanto en la técnica, la civilización material con todos sus defectos. No es que hayamos encontrado la felicidad, pero indudablemente que hay mayor cultura, mayor extensión en muchos países de eliminar la incultura, que aunque se tiene que renovar en cada, ¿cómo se llama? En cada encarnación, pero indudablemente que acelera este desarrollo de que puedan tener un devachán más largo, aunque si se desvían, indudablemente que van en la dirección contraria, porque todo tiene su positividad y su peligro de negatividad. Adelante, Nora. Segundo, las almas cultas del primer subtipo nacen no menos 2 veces en cada subraza de la raza raíz y generalmente en su orden numérico. A de la figura 30 nació el año 23.650 en la primera subraza,
de la raza raíz de la mujer. Y sus vidas subsiguientes transcurrieron en sus otras subrazas por su orden. Después de su vida en la séptima subraza, vuelve a la primera con un cambio de sexo y recorre las siguientes en el orden numérico, aunque al volver a estas no siempre cambia de sexo. Al nacer por segunda vez en las subrazas, omite la séptima. Cuando se prescinde de una subraza es porque el alma ha adquirido en alguna otra parte las cualidades que comúnmente se adquieren en esta. En el caso de A, una sola vida en la séptima subraza fue suficiente para obtener lo que se requería de ella. De la misma manera, cuando se pasa más de 2 veces por una subraza, es porque el alma necesita esta encarnación extraordinaria para cumplir lo dispuesto. Es decir, ¿por qué se reencarna en la subraza? Porque cada una tiene su cualidad, sus características, y le pueden ofrecer al alma reencarnante algo que pueda ser, como si dijéramos, único, o al menos muy, pero muy, ¿cómo se llama? Muy importante, o muy o necesaria para su evolución. Pero si lo tienen una sola vida y no tiene que ver con el sexo en que se obtiene, etcétera, pues no tiene ni que volver, que es el caso de esa séptima subraza de la raza atlante. En este caso, de esta figura que le dicen A, porque él no puso aquí nombres ninguno. Así que ahí ven ustedes lo que están tratando de enseñar Guinaré-Daza con estos cuadros y con estas citas de estas investigaciones, es que lo que se puede, como dijéramos, aprender de cualquiera de estas investigaciones es que la sabiduría y el progreso del alma está bien guardado por toda esta ley que a través de reencarnaciones y de karma llevan a que el alma vaya creciendo y se vaya preparando para las etapas ya superiores del sendero. Claro, ya un alma que es culta, es decir, en el sentido de que tenía cierta evolución, más nada. El segundo subtipo, representado por usted, debe seguir también una ley general, pero no se puede deducir de la figura 32. Indudablemente, después, al examinar otros individuos del mismo subtipo, se verá otra ley. Espérese. Ven que ellos mismos, el mismo Guinaré-Daza, que hay subtipos y no saben la ley. Para ver una ley, hermanos, hay que tener un acceso a niveles que ellos obviamente no llegaron a tener. Leadbeater, por ejemplo, en algunos momentos le habla a usted de esto y lo otro, que se puede llegar a los anales acásicos, y después se veía que no podían. Y esto pasó, fue una de las cosas que, como es natural, tuvieron que reconocer en el caso del proceso, que nunca habían tenido ninguna cosa parecida en nadie. Lo que se llamó el proceso, no sé si usted sabe a lo que me refiero, de Krishnaji, que fueron una serie de manifestaciones aparentemente psíquicas que empezaron a darle unos, quizás la especulación era que se estaba desarrollando el Kundalini, que no sé qué, que no sé cuánto, pero no pudieron dar ninguna respuesta. Y después ya de muerto a nivel San Leadbeater, todo, él pasó una época de eso, y aquello se volvió a
a manifestar. No sé si ustedes están al tanto de eso, por las biografías sobre todo de Pupul Yayakar y por eso ellas y Mary Ludgen, las dos hicieron una biografía de él. Él dijo, sí, publiquen lo que ustedes quieran. Él nunca se metió en eso. Él siempre dijo que él no recordaba. Él trató de borrar todo lo que fuera un aspecto del pasado. Y ellas lo interpretaron, sobre todo contra Liz Bitter, bastante, vamos a decir, despectivamente y todas esas cosas. Liz Bitter, cuando no supo, se lo dijo, no sé. Yo veo en eso nada más que tanto Besant como Liz Bitter no pudieron saber, nunca pudieron decirle lo que estaba pasando. Y claro, después ya ellos murieron y vino la segunda etapa. Léanse eso para que ustedes vean los misterios también. De él lo que pasa que a él no le gustaba hablar con lenguaje técnico y él nunca explicó nada de eso tampoco. Si lo llegó a él a saber. ¿Ok? Si se sabe que él llega a dominar algo de ello, porque las mismas biógrafas, tanto Pupul como Mary, ponen que él a veces, cuando de verdad aquello era horrible toda la noche, él les pedía disculpas por lo difícil que había sido mantener su cuerpo, pues se podía caer de todo. Eran como, yo no sé si llegaban a convulsiones, si llegaban, pero el cuerpo gemía, el cuerpo aquello era horroroso. Y fíjese, si no era su conciencia, ahí es donde se ve que los cuerpos tienen elementales, señores, o vida elemental. Que él al otro día salía y daba la charla que tenía que dar. Nunca nadie, mientras aquello pasó, se enteró que él había pasado noches enteras en ese estado. Búsquenselo. Los misterios de él son más grandes que los de los ocultistas más, así que yo he leído de otros lugares. Y solamente por ellas, por eso quizás él dejó que publicaran y no le dijo lo que tenían que publicar. Y le dijo, no, lo que ustedes quieren. No, yo no me acuerdo. Léanse eso para que ustedes vean. Sin embargo, cuando de verdad después un reportero, cuando ya le iba a morir, en Nueva York, en su último viaje a Nueva York, que fue Naciones Unidas, dijo, no más Naciones Unidas, que la sabía que era una hipocresía, toda la política de todos, de todo el mundo, no de un país, ni de otro, ni de más acá, ni de un partido. Y entonces, creo que fue del New York Times, si mal no recuerdo, le dice no sé qué cosa, y entonces le dice, no, si no fuera por Liz Bitter, yo no hubiera llegado, yo estaría muerto. Y, no, que el karma, que no sé qué, usted que, óigame, que estaría muerto porque yo no comía. Quizás por eso fue que se tuberculizó el pobre Nityananda. La mamá de ellos muere cuando ellos eran chiquitos, por Dios. Él dice, yo no comía nada. Y Liz Bitter se sentaba y me hacía comer. Y yo le debo la vida a él. Claro, porque sin comer nadie puede vivir, hijo. Y menos en ciertas edades, cuando dio el estirón, pues, porque él ya tenía eso, iba de la segunda niñez a la adolescencia cuando él lo descubre. Y lo descubren por su aura. Y indudablemente que el aura, él tenía que estar muy limpia cuando nadie lo pudo corromper. Eso es así. El 3. Sí, ahora sí. El cuerpo, podemos observar que estos cuatro individuos se diferencian considerablemente. El objeto de encarnar como hombre o mujer es adquirir las cualidades que se desarrollan más pronto en un sexo que en otro, pero como varían las almas, varían con las almas, también las capacidades para asimilar las experiencias. Y como además las necesidades cambian a medida que se van viviendo las vidas,
no hay una regla sólida en cuanto al número de encarnaciones en cada sexo. Generalmente no recorren más de 7 vidas, ni menos de 3 consecutivas en un mismo sexo. Pero hay excepciones, como podemos ver en nuestra A, que después de una serie de 3 como hombre, tiene 2 como mujer y después vuelve al sexo masculino. Se ha visto el caso de pasar hasta 9 vidas consecutivas como mujer. Es decir, que hay excepciones como todo. Ellos no sabían ni podían sacar de un escuálido número de investigaciones por qué hay esto. Lo que ven una regla, vamos a decir un ritmo de un mínimo de 3, un máximo de 7. Pero puede llegar a su 9 en el mismo sexo. Puede nada más que tener 1 o 2 y volver al sexo anterior y así sucesivamente. Es decir, posiblemente los señores del karma son los únicos que saben eso. Porque obviamente tiene que ver con el karma y no puede tener, no puede haber una violación de la ley kármica. Son leyes, hermano. Es lo que yo también me parece. Y esto es difícil de que nosotros, como es natural, y aparte, no es útil. ¿Para qué nos va a servir a nosotros tener un tipo de información sobre ello? Recuerden, la información nada más que es un punto de apoyo a veces para poder entender una ley. Pero si no nos da la capacidad de entender una ley, pues no tiene importancia esa parte de la información, al menos en ese momento para nosotros. Y es lo que tenemos que conformarnos con lo que ellos pudieron enseñarnos, si nos sirve para algo, si nos da una inspiración para seguir investigando. Pero es eso nada más, estos son pinceladas. La comprensión de la ley, hermano, no es de la mente inferior. La comprensión de ninguno de nuestros aspectos más importantes dependen de información. Lo importante es que podamos llegar a la realización de nuestra verdadera realidad, que es nada más que la vida una, el espíritu, pero manifestándose de la manera en que nos permita, antes de que llegue la séptima ronda de esta encarnación de la cadena planetaria, llegar a la jerarquía del hombre celeste más allá de nuestra humanidad. Porque si no, tendremos que volver en la siguiente encarnación como la parte de la humanidad fracasada de esta encarnación y completar entonces ese adeptado que entonces tendrá una iniciación superior a la quinta, porque esa ya va a ser una encarnación menos material que esta, de mayor, como si dijéramos, espiritualidad, y entonces va a requerir, por tanto, alcanzar mayor espiritualidad por ley, me parece. Pero bueno, eso tampoco lo sé a ciencia cierta. Nada más que lo tengo como lo que parece ser un principio. Porque obviamente la cadena lunar, los adeptos que alcanzaron la jerarquía de hombre celeste de la cadena lunar, cuando vinieron como Pitris Barichats, pudieron entonces completar su evolución de lo que es la evolución terrestre, es decir, la quinta iniciación, porque si no, no pueden funcionar como una jerarquía de la nueva cadena, y cada cadena va aumentando un paso más para alcanzar la liberación de la rueda de nacimiento y muerte, hasta donde se nos ha dicho. Quizás no sea así, pero bueno, yo repito lo que se ha dicho. Vamos al 4 punto, Norita. 4. No hay un principio general que nos indique la actuación de la vida en el cuerpo físico.
Espera un momentico, Nora. Espera un momentico. Espera un momentico, Norita. Dígame, Francisco, con eso que usted estaba diciendo, o sea, es que lo tengo casi ahí, pero cuando, cuando estamos en cualquier manifestación o en una de las rondas, terminamos la ronda y nosotros no hemos alcanzado el nivel de adepto. Usted está diciendo entonces que cuando venimos, que ya vino la próxima raza, nosotros estamos, va a venir con un nivel espiritual superior, como va a pasar ahora en el futuro de la humanidad. Entonces nosotros tendríamos que como hicieron los Pitris, ¿no? Que no me confunda. Espérese, por eso quiero que me aclare eso. Porque... No. Estamos en la cuarta ronda de esta cadena terrestre y en el promedio de la quinta raza, que ya es una raza más adelantada que la raza del medio, que fue la cuarta. Vamos a tener la sexta raza raíz. Vamos a tener la séptima raza raíz. Va a venir entonces el resto de la ronda cuarta por los globos E, F, G. Va a comenzar una quinta ronda por el globo A, B, C. Va a llegar a la Tierra con una humanidad de otra vez de 7 razas raíces, 7 subrazas. Va a seguir a E, F, G. Va a tener otra ronda completa con otro periodo mundial aquí en la Tierra, que es la sexta ronda. Va a haber una séptima ronda con el mismo pase por los 7 globos. Y es entonces que si no hemos alcanzado el adeptado, vamos a pasar todo el pralaya intercatenario entre 2 encarnaciones de cadena en vamos a decir, en un estado de inconsciencia, porque no hemos alcanzado el adeptado y no hemos cumplido con nuestro esquema evolutivo como ser humano. Y entonces es que se manifestaría otra encarnación del logos planetario en un planeta distinto, porque la Tierra ya habría muerto, igual que la Luna murió antes que la Tierra pudiera formarse. Y entonces ese nuevo planeta es donde empezarían las 7 rondas, y al comenzar la primera división de mónadas humanas, serían esas mónadas que, aunque no alcanzaron el adeptado, que es la puerta de salida del reino humano de esta cadena planetaria, tendrían que volver como los más adelantados de la humanidad a despertar ese planeta, etcétera, etcétera. Y con 7 rondas otra vez de oportunidades, que posiblemente mucho antes de la mitad, como lo pasó a los de la cadena lunar, que habían, como si dijéramos, fracasado o no completado, pero eso no se sabe, porque puede ser fracaso, pero puede ser que entraron muy tarde. Y entonces ellos serían, o nosotros seríamos, si no alcanzamos eso, los que abriríamos la evolución de todos los reinos de la nueva cadena planetaria, y completaríamos nuestra evolución muy rápidamente, porque ya tenemos toda la experiencia de esta cadena planetaria. Pero es una cadena con 7 rondas, 7 globos, 7 periodos mundiales, 7 razas raíces y 7 subrazas en cada uno de los globos. Bien, vamos a tenerlo que dejar aquí para el viernes el jueves, perdón, de la semana que viene. Ok, Norita, al cierre, mi niña. Agradecemos a los venerados maestros de sabiduría y compasión su participación y cooperación en esta sesión.
que durante la próxima semana mantengamos nuestros pensamientos unidos en este trabajo que realizamos en beneficio de la humanidad. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Así esta noche del 23 de diciembre de 2021 terminamos el estudio del libro Fundamentos de Teosofía del Señor Guinarayadasa en la página 39, que continuaremos el próximo viernes 30 en la cuarta parte. No hay